En el día de ayer estuvimos en un evento donde vinieron los pastores Rodríguez de la iglesia Avivamiento en Bogotá, Colombia, ¿no es cierto? Ellos son muy conocidos. Y ayer la iglesia, habían yo creo que unas 5.000 personas en la mañana y en la tarde, el lugar estaba yo creo que llenito, ¿no es cierto? Creo que ese lugar da para 6.000, pero yo creo que 5.000 fácil, más los que estaban por internet viendo. Y me sorprendió porque en realidad en Chile la iglesia no se une mucho para eventos, pero acá sí está unida, entonces uno no sabe cuánta gente está buscando avivamiento. Y se vio que había gente muy hambrienta porque nosotros llegamos, era a las 9 de la mañana y nosotros habremos llegado como a las 7, Pablo, o 7:30. Ahí tú me dices en el chat, por ahí, 7:30, 7. Y en la tarde era a las 7 de la tarde y nosotros nos pasamos del almuerzo. Entonces llegamos a las 2:30. Fuimos a almorzar cerquita y nos quedamos ahí. Y ya había fila. Y estuvo muy bonito, la presencia del Señor muy fuerte, una unción hermosa. Viajaron algunos hermanos de La Serena, Ivonne, Daniel viajaron de La Serena por el día. Felipe Neira viajó desde el norte, hizo un esfuerzo ahí, viajó, durmió un poquito en el aeropuerto y después se volvió el mismo día a trabajar. Entonces, Ivonne también salió a las 3 de la mañana y volvió en la noche a las 12, llegó, se bañó y llegó al trabajo, justo a tiempo. Entonces, fue un esfuerzo bien grande y así me imagino que hubo gente de todo Chile que hizo ese gran esfuerzo. Ahora, mientras estaba en la reunión, todos los pastores de Chile decían, queremos un avivamiento en Chile. Los pastores que estaban ahí, queremos mover en Chile. Y yo reflexionaba un poco que la mayoría, cuando oramos por avivamiento, no entendemos, me incluyo, lo que un avivamiento implica. Entonces, hay gente que quiere avivamiento, pero le molesta la liberación, mucho escándalo. Hay gente, esto lo digo con respeto, hay pastores que quieren avivamiento y piensan que avivamiento es que la gente va a llenar sus iglesias y va a llegar, la gente va a hacer fila en todos sus templos y todos van a estar adentro escuchando sus prédicas y sus reuniones y después ellos van a decir, ahora se acabó la prédica, pasen para orar en el altar por ustedes. Y la gente piensa que eso es avivamiento y que toda la gente va a estar llena y que van a ir políticos a su iglesia, artistas y se van a llenar la iglesia y todos los pastores van a ser felices. Y en parte eso ocurre en un avivamiento, pero también hay cierto grado de ingenuidad en lo que es un avivamiento. Amén. Entonces, yo quiero leer algunos versículos de la palabra que nos van a ayudar a iluminar nuestro entendimiento de qué realmente, porque a veces nosotros hablamos de avivamiento, con Pablo Castillo generalmente hablamos, y algunos hermanos de la iglesia acá, como es entendible, porque nosotros también a veces no somos muy buenos explicando, es como que nosotros tenemos algo en mente con Pablo y nos entendemos entre nosotros, y me doy cuenta que a veces nos falta explicarle a la iglesia algunas cosas. Y obviamente eso es una falencia que estamos mejorando, pero por algo queremos nosotros explicarle hoy día a qué nosotros, por lo que hemos leído y entendido, no es porque seamos seres superiores en ninguna manera, sino lo que hemos entendido que pasa en un avivamiento. Amén. Entonces, quiero que vaya a Lucas 2, Lucas 2, Lucas 2:22. Quiero que pongan mucha atención en esta predicación porque es una predicación del tipo que yo nunca hago. Yo siempre predico como de una línea, ahora voy a predicar diferente. No digo que mejor, espero que mejor, pero diferente. Entonces ponga atención, ¿ya? Por favor le pido que ahí se siente, reflexione, se relaje un poquito, estire la espaldita. Lucas 2:22. Entonces les cuento que Jesús nace en Belén, a unos 7 kilómetros de Jerusalén,
en un lugar que se llama Casa de Pan, o mejor dicho, Panadería. Un pequeño pueblito que se llame Panadería, imagínense. ¿Ya? Jesús nace ahí y sus papás que eran de Belén, pero vivían en el norte, en realidad viajaron por un censo, y viajan para circuncidarlo al octavo día. A todos los bebecitos había que circuncidarlo, así. Imagínense el llanto que daban. Por una vacuna un bebé llora, imagínense una circuncisión al octavo día. Pobrecito, ¿no es cierto? Dice en el 2:22, cuando se cumplió el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, lo subieron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Para presentarlo al Señor. Tal como como está escrito en la ley del Señor, que todo primer parto varón sea consagrado al Señor. Sea consagrado al Señor, ¿sí? Y para ofrecer un sacrificio, según la ley del Señor, un par de tórtolas o pichones. Entonces los animalistas ahí están en crisis emocional porque le estamos matando un animalito, ¿no es cierto? Pero tranquilo, el Señor no ama a todos. Yo amo a los animales también. Algunos no más, las pulgas no me gustan, ¿no es cierto? Las moscas tampoco. Soy selectivo con los animales. Y resulta que había un hombre en Jerusalén cuyo nombre era Simeón. Este hombre era justo y religioso y aguardaba la consolación de Israel. Mire qué curioso que se llamaba Simeón, igual que el primogénito, que perdió Rubén la primogenitura y quedó después Simeón, era un nombre muy común. Y aguardaba la consolación de Israel. O sea, el pueblo de Israel aún sentía que estaban en la esclavitud, porque estaban bajo los romanos. O sea, no había consuelo, aunque estaban habitando la tierra, no la estaban habitando a plenitud. Y esperaba la consolación de Israel, que es la libertad del exilio. Y estaba en él el Espíritu Santo, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta ver al Mesías del Señor. Tremendo. El Mesías llegó al templo impulsado por el Espíritu, y cuando los padres introdujeron al niño Jesús para actuar según la norma de la ley referente a él, Simón lo recibió en los brazos. Imagínense ir a presentar a su hijo al registro civil y que una persona extraña lo agarre y le profetice. Tremendo. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo en paz según tu palabra, porque mis ojos vieron tu salvación, la que preparaste a la vista de todos los pueblos, luz para revelación de las naciones y esplendor de tu pueblo Israel. Tremendo. Y el padre y la madre del niño estaban sorprendidos por las cosas que se decían de él. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, mira, este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser una señal que se discute, y a tu misma alma la traspasará una espada, para que se revelen los pensamientos de muchos corazones. Entonces tenemos al más grande avivador de la historia, al primero, nadie como Jesús. Pero dice que Jesús estaba para salvación. ¿Cuántos creen eso? Pero esta salvación implica el levantamiento y la caída de muchos. Y aquí es donde el cerebro nos empieza a hacer un clic nervioso, porque Jesús, que iba a traer un avivamiento, iba a traer la caída y el levantamiento de muchos en Israel. Amén. ¿Usted entiende un poquito lo que estamos? Mire lo que estamos hablando. Entonces, yo le voy a decir algo y luego voy a ir a la palabra. En un avivamiento, no es que todas las iglesias se vayan a llenar y todos los pastores van a tener sus cultos más largos y va a entrar recursos para hacer colegio y todo esto y todos felices. En un avivamiento, el sistema religioso, y no solo el sistema religioso, la humanidad de los hombres
es confrontada y ofendida. Y Dios hace cosas inusuales con gente a los ojos humanos incorrecta. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Esto es con mucho respeto. Ayer en la reunión había mucha gente, cuando los pastores Rodríguez estaban ahí, que corrían, terminaba la palabra y corrían y se querían poner lo más adelante posible. Y la gente llegaba. Y mucha gente podría decir, eso es innecesario, ¿no es cierto? Y claro, hay mucha gente que hacía eso con idolatría en el corazón. Eso es verdad. Otros con inmadurez. Eso es verdad. Pero yo quiero ir a que leamos un poquito la palabra por cómo piensa Dios de las locuras o las cosas extrañas que ocurren en los avivamientos. Y para eso tenemos que ir a Hechos 19, 12. Hechos 19, 12. Vamos a irnos a la palabra. Vamos a ir a la palabra. Y tenemos aquí, en esta palabra, tenemos al apóstol Pablo, ¿no es cierto? Tenemos al apóstol Pablo y mire, pasa algo, se lo voy a comentar. Pablo en algún minuto hace tres viajes misioneros. El primero lo hace con Bernabé y se dan una vueltita por ahí alrededor, pasan por Creta, se dan una vueltita muy, muy cortita, no podemos enseñarla aquí. Pero en el primer viaje misionero Pablo hace una vuelta y luego Pablo en el segundo viaje misionero de los tres que están en Hechos, Pablo le dice a Bernabé, oye, Bernabé, vamos a visitar de nuevo las iglesias que constituimos en el primer viaje. Entonces era un viaje de consolidación, ¿sí? Primer viaje misionero, van a Galacia, a distintos lugares, y el segundo era de consolidación. Pero cuando venían de vuelta, obviamente uno piensa siempre, oye, me voy a expandir y voy a ir a otro lugar, ¿no es cierto? Ahí Pablo y Bernabé tienen un problema y ahí se separan, siguen su camino. Pablo ahora se va con Silas, ya no con Bernabé. Entonces en el segundo viaje misionero, Silas toma más protagonismo con Pablo y ocurre algo. Mire lo que ocurre. Pablo dice, bueno, ya visitamos los lugares que visitamos en el primer viaje, vamos a Asia. No al continente asiático, sino un lugar que se llama Asia Menor, donde están las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿se acuerdan? Es un lugar que les quedaba cerquita, como a la vuelta. Pero el Espíritu le muestra en un sueño que no debe ir a Asia, le muestra a un varón macedonio. Y eso quedaba para Grecia, no para Turquía, la actual Turquía. Entonces, Pablo quería ir a Asia en el segundo viaje misionero, pero Dios le dice, anda a Macedonia. Y ahí visita a Atenas, los Corintios, todo eso. Segundo viaje misionero. Y en el tercer viaje misionero, Pablo va a Éfeso. Le estoy dando el contexto del... Entonces, Pablo no inició la iglesia en Éfeso, como la inició en Galacia, en Corinto, en Atenas, en Tesalónica. Entonces, cuando Pablo llega a Éfeso, Pablo 19.1, Hechos 19.1, se dio el caso que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesaba los distritos montañosos, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos. O sea, Pablo encuentra gente que ya conocía de Jesús. ¿Me entiende? Pero no le había predicado él. De alguna manera, alguien ya le había predicado a esa gente. ¿No es cierto? Esa es para otra prédica y no voy a entrar ahí porque nos vamos a... Y a esta gente dice, y les dijo, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, ellos le dijeron, es que ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo.
Entonces, a esta gente en Éfeso le habían predicado de Jesús, de la muerte, de la resurrección, pero no le habían predicado de la venida del Espíritu Santo. Y fue lo que primero Pablo pregunta. Mire, no les preguntó sobre su vida, sobre qué doctrina creían en el bautismo, sobre si eran tres inmersiones, si habían escuchado la Biblia en tal idioma o en otro. No, 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 no. Les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le dicen, ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. Y Pablo le dijo, ¿en qué fueron bautizados? Él dijo, en el bautismo de Juan. Y Pablo les dice, Juan bautizó para arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que iba a venir después de él, es decir, es Jesús. O sea, el eje era este otro bautismo. Al oír esto, se bautizaron en el nombre de Jesús. O sea, ellos se habían bautizado en arrepentimiento, no en el nombre de Jesús. Eso, otro bautismo. Los rebautizó y al imponerle las manos vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaran. Para quienes dicen los dones no son tan importantes, ¿por qué cuando el Espíritu Santo viene no dice, les cambió, lo hizo gente amable? No, hablar en lengua y profetizar. Es la manera de Dios. Sigamos adelante. Y aquellos hombres eran un total de 12. Entonces, no es casualidad que al llegar Pablo, pero ¿qué ocurre? Como Pablo empezó a predicar y a hablar del Espíritu Santo, vino un avivamiento en el 19:11 y dice, Dios hacía prodigios nada corrientes por medio de Pablo. O sea, ¿quién estaba haciendo obras en Éfeso? Dios. Y eran obras nada corrientes. ¿Qué significa? Son cosas que usted nunca escuchó. Y ocurre que ante lo nuevo nosotros nos asustamos. ¿Me explico o no? Si usted conoce una persona que es muy expresiva y usted nunca vio a alguien tan expresivo, usted dice a esta persona quizá le falta un tornillito. Y puede que no le falte un tornillito, puede que usted nunca conoció a alguien tan apasionado. O conoce a una persona muy seria y usted dice, este tipo nunca conocía a nadie tan serio, debe ser enojón. No, quizá esa persona es muy reflexiva. Siempre cuando nos enfrentamos a alguien nuevo, miramos las cosas con sospecha y es normal, ¿no es cierto? Es normal. Y de manera que incluso se aplicaban a los enfermos pañuelos y fajas que habían estado en contacto con el cuerpo de Pablo y desaparecían de ellos las enfermedades y los espíritus inmundos. Eso suena como a idolatría, como, ¿por qué la gente, imagínense esto, ¿se acuerda cuando la gente tocaba a Jesús? Si tocó el borde de su manto y lo tocaban y que Jesús tenía que ir con los 12 cuidándolo porque lo empujaban y se tenía que arrancar y Jesús vino como hombre o no. Y uno puede decir, eso es idolatría al hombre. Ya, pero usted me puede discutir eso, pero Jesús era Dios, sí, pero era hombre. Ya, está bien, pero con Pablo pasaba lo mismo. Con Pedro, cuando su sombra sanaba, ponían a los enfermos afuera de la casa. Imagínense la gente poniendo a su enfermo y la calle llena de enfermos y todo dice, ¿qué están esperando? A que Pedro salga. Y se puede confundir con idolatría al hombre, pero la Biblia nunca dice que eso era malo. Les voy a decir algo que se entienda bien. Mucho se ha hablado de que en el avivamiento que viene va a ser un avivamiento sin rostro y sin grandes líderes, donde la gloria de Dios va a ser la protagonista. Les voy a decir algo bíblicamente, con mucho respeto a la gente que cree así. Nunca fue así en la Biblia. Dios siempre ocupó a hombres. Y Dios le gusta hacer a hombres grandes. Siempre fue así. Dios pudo haber levantado una generación como Él quiso, pero quiso levantar a Abraham y que la gente le diría, nuestro padre Abraham, a Moisés, a los jueces, a los reyes. Haré tu nombre grande en la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué Dios va a querer hacer el nombre grande? Porque a Dios le place. Y usted va a cuestionar a Dios.
Y va a decir, Dios promueve la altivez. Hay que tener mucho cuidado que cuando venga un mover grande de Dios nos ofendamos por cómo la gente va a correr a ciertos hombres. Le voy a decir algo. Hay iglesias que van a desaparecer en el avivamiento. La gente va a dejar de ir a esas iglesias y va a ir a otras. Hay ministerios que Dios nunca levantó que en el avivamiento van a desaparecer. Y hay otros que Dios levantó, pero les va a decir, muy bien, pastores, ahora ustedes van a ir de público a este otro. Y puede que hasta nos pase a nosotros. Que venga un avivamiento y Dios levante a alguien y Dios diga que todo sol de justicia se vaya a la iglesia de ese tal alguien y listo. Y me toca a mí allá barrer y limpiar baño y lo que sea, y gloria a Dios. Y me tendrá que tocar liberar gente en los baños mientras los grandes hombres de Dios van a estar en los estadios, en los escenarios, porque en un avivamiento Dios quebra todo. Entonces, la gente dice, queremos avivamiento, y todos los pastores que hay de ayer decían, queremos avivamiento, y yo decía, nosotros no sabemos lo que estamos pidiendo. Dios va a desordenar, si Dios viene a traer un avivamiento, Dios va a desordenar las estructuras religiosas y nos va a quebrar la cabeza. Y van a haber muchos que van a empezar a decir, hay idolatría, me traicionaron todo y se fueron tras de ese que predica, que ni carácter tiene, pero hace milagro. ¿Y qué? Al final mejor, mire, les voy a decir algo. Ay, esto es muy raro. A veces es bueno que hombres que Dios usa con mucho poder no sean tan perfectos. Así la gente sabe que es la mano de Dios y que no es su propio poder ni su propia gracia. Y que a veces los que tienen buen carácter Dios no les dé poder. Eso es difícil de entender, porque al final así Dios se lleva la gloria. Porque si hubiera un hombre con un carácter casi perfecto y con poder, todos lo idolatraríamos. Por eso Dios dice que pone su gloria en vasos de barro, para que la gloria sea de Él. Diga, necesito una mentalidad de avivamiento. En un avivamiento se quebra todo, porque muchas iglesias se van a vaciar y plazas se van a llenar. Mucha gente va a dejar de ir y seguir a ciertos pastores y va a empezar a seguir al Espíritu Santo. Dios va a levantar a gente nueva a hacer los más grandes milagros. Gente nueva que ni siquiera se van a saber tanto la palabra y Dios los va a usar. ¿Sabe por qué? Y ahí viene nuestra estructura religiosa. Si usted tiene un hijo enfermo, ¿le interesa que el que ore por él y lo levante tenga un doctorado en teología? ¿O le interesa, mire, si yo tengo un hijo enfermo y viene un hermano que no conoce mucho la Biblia, porque es nuevo, pero sana a mi hijo, no me interesa, gloria a Dios y lo bendigo. Pero el hombre somos exquisitos. En un avivamiento Dios hace lo que quiere. Entonces hay que tener tanto cuidado. Entonces, un avivamiento, le voy a poner una igualdad, es igual a ofensa. Y los más ofendidos vamos a ser los cristianos que llevamos años. En un avivamiento, Dios hace cosas raras con gente rara. William Seymour, antes de predicar, Dios le decía que se pusiera una especie de bolsa o caja en la cabeza antes de la prédica. Imagínese usted llega a un lugar y está un hombre con una caja en la cabeza tapándosela. Y usted pregunta, ¿y quién es ese loquito? Dice, el que va a predicar, el pastor de la iglesia. Cuidado
con ser un cristiano exquisito. Miremos al apóstol Pablo en la cárcel. Mire, hay algo bueno que debe tener la cárcel. Yo creo que la cárcel es un lugar terrible, pero hay algo bueno. La cárcel te hace reflexionar cosas que tú nunca reflexionarías estando libre, porque el dolor a veces te hace pensar cosas que no piensas cuando estás alegre. Y Pablo en la cárcel dice algo que es muy raro y yo digo, Pablo, pero ¿por qué te pones así que me enreda a los teólogos y me enreda a mí? Pablo dice, algunos en verdad predican a Cristo también por envidia y rivalidad. O sea, algunos predican a Cristo por amor, pero otros por envidia y rivalidad, pero otros con buena voluntad, dice Pablo. Vamos a leer este versículo. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto en defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es predicado. Y esto es de gozo y me gozaré aún. O sea, había gente que veía el apóstol Pablo está predicando en Europa, porque los judíos se empezaron a mover y decir, oye, este tipo está hablando mentiras, tenemos que... Y empezaron a predicar en ciertos lugares para hacerle la competencia a Pablo. No es porque ellos quisieran ir ahí, era, hoy hay un tipo predicando allá, vamos para predicar nosotros el verdadero evangelio, no el que predica Pablo. Y Pablo no se hace problema, dice, predican por contienda o por envidia hacia Pablo. Pero Pablo no se pone exquisito. Esos predicadores que predican por envidia en contra del ministerio del hombre de avivamiento Pablo. ¿Sabe lo que dice Pablo? Miren, lo importante es que predican a Cristo. Incluso si lo predican por los motivos errados. Fíjese la mentalidad. Y yo creo que Pablo, si no está en la cárcel, no dice esto. Porque Pablo, cuando estaba fuera de la cárcel, le daba duro a esta gente. Pero en esta carta a los filipenses comienza diciendo que está, bueno, que está preso. Y él sabe que no puede predicar. Y él dice: mira, lo importante es que prediquen. Va a haber gente que en el avivamiento van a tener el don de sanidad y van a estar llenos de orgullo. Y sabe que le voy a decir algo, esto es loco. Al parecer Dios no es tan exquisito como nosotros los evangélicos. Al parecer Dios no es tan exquisito. Les voy a decir algo que es verdad para los que son en Chile, no sé en otros países. Por muchos años en Chile no se aprobó el aborto, ¿sabían ustedes? Hasta que se aprobó. Pero ¿saben quiénes dieron la batalla ahí? Católicos. Y eso nadie me lo puede negar. ¿Así fue o no? ¿En Chile? Sí. Curas, padres, arzobispos, políticos de la UDI que eran católicos. ¿Sí o no? No eran evangélicos, dieron la batalla y dan la batalla y son valientes, más valientes que muchos pastores, nosotros pastores evangélicos. ¿Sí o no? Dios no se complica como nosotros. Entonces, yo le voy a decir algo. A Jesús lo criticaban por sanar en sábado, porque no había que hacer obra alguna en sábado. Entonces, Jesús rompe esta estructura mental y lo dice en Mateo 12:9. Dice: Jesús siguió su camino, entró en una sinagoga y había un hombre con la mano atrofiada.
Y los que estaban buscando un motivo para acusar a Jesús le dijeron, ¿está permitido curar en sábado? Jesús le dijo, ¿quién de vosotros si tiene una sola oveja y se le cae en un pozo en sábado, no irá a sacarla? Pues una persona vale mucho más que una oveja. De modo que está permitido en sábado hacer el bien. Entonces Jesús le dijo al enfermo, extiende la mano. Él la extendió y recuperó el movimiento. Los fariseos se reunieron y confabularon para matar a Jesús. Mateo 12:9. Jesús, pero ellos eran exquisitos. Es que la Biblia dice, es que esto, y hay algo que está impregnado en la palabra de Dios. Y lo dice la palabra en Mateo 9, Mateo 9:13. Anote, escúchelo porque quizás que lo busque no. Vamos a leer Mateo 9:9. Llama a Mateo y según iba Jesús allí, vio un hombre llamado Mateo sentado en el despacho del recaudador. No había nada que un judío rechazara más que un recaudador de impuestos porque era como un traidor. Era un judío que trabajaba para Roma. Y Roma era este reino, este imperio que torturaba, que dañaba, que hería al pueblo de Dios. Entonces, era un traidor. Y Jesús lo llama y le dice, sígueme. O sea, y esto es Jesús, si quiere, por favor, yo le diría, Jesús, si tú quieres, si yo fuera el, el asesor de imagen de Jesús, aunque no creo que haya necesitado un asesor de imagen, yo le diría, por favor, si vas a llamar a un recaudador de impuestos, hazlo en secreto, no en público, porque te va a dar mala publicidad. Y lo llama. Y él se dio al caso de que estaba a él en la mesa. Resulta que estaba a la mesa con Jesús y sus discípulos, muchos publicanos y pecadores. Al verlo los fariseos decían a los discípulos de Jesús, porque vuestro maestro come con publicanos y pecadores. Pero él lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médicos los fuertes, sino los que se encuentran mal. Y de aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificios. Hermanos, yo no entiendo por qué nosotros, a medida que más conocemos el poder de Dios, a medida que más conocemos la Biblia, a medida que más vamos a la iglesia, a medida que más estamos en el mundo evangélico, nos volvemos menos misericordiosos, nos volvemos más duros con la gente. Hay gente que cuando estaba en el mundo y algún amigo cometía un error, lo aconsejaba, lo apoyaba, pero cuando se convierten en cristianos, los humillan y les gritan. Yo no entiendo qué nos pasa que nos volvemos tan duros con la gente. En vez de volvernos las personas más perdonadoras y misericordiosas, nos posee un espíritu de ira, de orgullo. Mira tal iglesia, mira la gente cómo corre, mira cómo van a ver a tal predicador, mira cómo van a... ¿Y a qué van? ¿Por qué corren? Es mejor que corran ahí que a una discoteca, que a una fiesta, que a consumir droga, porque quieren algo de Dios, sí, pero no deberían correr, sí, no deberíamos hacer muchas cosas, pero Dios a veces no está viendo eso. Dios a veces obvia la torpeza humana y dice, yo quiero sanar, yo quiero liberar incluso a los torpes, incluso a los necios, incluso a los que idolatran al predicador tanto. Es como que Dios no fuera tan exquisito como nosotros, pero nosotros nos volvemos exquisitos. En un avivamiento, Dios rompe. Les voy a decir, la gente
que más herida queda en un avivamiento? El pueblo de Dios. Si alguien piensa que en un avivamiento van a estar todos los pastores de Chile tomados de la mano en un círculo, cantando a la ronda y alabando a Dios, puede ser. Y si es, que bendición. Pero yo les voy a decir algo. De todos los avivamientos que yo he leído, siempre hay crisis, caos, confusión. Unos dicen una cosa, no vayan donde ellos, están locos, no vayan donde están locos. Y cuando uno lee lo que ocurre después de que las prendas de de Pablo, perdón, que me imagino que la gente tenía el polerón y se lo ponía a Pablo, y la polera y la ropa, y Pablo así como, ya, bueno, ahí toca las prendas, tocaba las prendas Pablo. Después dice que había gente que empezó en la calle, se emocionó y empezó a liberar y no pudo liberar. En más, los demonios agarraron a estas personas y las desnudaron y tuvieron que salir corriendo y las golpearon. Entonces, en un demonio se levantan ministerios verdaderos, ministerios falsos. Se levanta gente que intenta hacer lo mismo que los avivadores y no les funciona y quedan en ridículo. Iglesias desaparecen porque la gente ya se aburrió de la religión y se va a otros ministerios. Algunos ministerios de avivamiento, Dios le habla a los líderes que tal sea líder, y todo el resto que esperaba ser líder se da cuenta que una persona nueva se transforma en líder y empiezan la envidia, las discusiones, las divisiones. Se sacude todo. Nadie sabe a qué creer. Muchos líderes que tienen radio o programas de televisión hablan mal del avivamiento, la gente escucha, se pasa los videos, pero al final, cuando se le enferma un familiar, corren donde estos pastores y no se sanan, y al final tienen que correr donde la gente que no les agrada para que se sane el hijo. Al final, un avivamiento, yo les voy a dar algo que ocurre en el avivamiento. Dios ofende. Es el levantamiento y la caída de muchos. Y ahí usted tiene que tomar decisiones. Entonces, si usted piensa que en un avivamiento vamos a poder nosotros anotar los números de todos los nuevos, cosa que hay que hacer, o sea, esto hay que hacerlo ahora, preocuparse de los nuevos, preocuparse de esto, preocuparse del discipulado, esto hay que hacerlo, pero cuando venga un avivamiento va a ser tanta gente que no vamos a saber qué hacer. ¿Y Dios qué va a hacer? Dios va a levantar líderes espontáneos de gente que no es para que sea. Dios va a levantar gente que quizá en un momento fueron profetas torpes que hicieron muchas necedades y que cometieron errores y para nosotros tienen mala reputación. Y quizá en el avivamiento Dios los va a sanar, los va a restaurar y los va a levantar. Y ahí va a estar el que antes hizo el ridículo, ahora va a ser grande. Y mucha gente que es respetable va a terminar haciendo el ridículo. Entonces, yo le digo algo, para un avivamiento, usted no solo se debe preparar con oración y ayuno, se debe preparar con misericordia. Cuidado con el pastor que critique, porque puede ser que en ese avivamiento ese pastor resucite a su nieto que tuvo un accidente. Cuidado con el ministro que hoy día cayó y que perdió su ministerio, porque mañana puede ser el hombre que disipule a tus nietos y que los saque del mundo. Cuidado con ese ministro que en algún momento te ofendió, porque mañana te puede salvar a través de un milagro, a través de una palabra profética. Dios puede usar a ese pastor que un día te humilló. Dios lo puede usar para dar la palabra profética que va a marcar tu vida. Dios puede usar a tu vecino que te humilla, que te trata mal,
Dios puede pedirle que venda su casa, que te dé el dinero a ti para que tú y tu familia se vayan de misiones a otro país. Quiero que medite esto. En un avivamiento, cosas extrañas ocurren, cosas poco comunes. En un avivamiento, lo loco, lo anormal, lo extraño es la norma. Amén. Entonces, Patricio, ¿cómo me preparo? ¿Cómo me puedo preparar para un mover de Dios? Hebreos 3:7 dice, como dice el Espíritu, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y hay algo que nosotros debemos hacer, no endurecer el corazón a la voz de Dios, no endurecer al corazón la voz de Dios. Y que Isaías 50, anótelo, porque no hay tiempo para leerlo, dice, el ayuno que yo escogí es que el hombre aflija su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día del Señor? ¿No es más bien ayuno desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres y errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. 58:9. Entonces invocarás y Jehová te oirá, clamarás y él dirá, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo. ¿Qué es el yugo? Cuando tiene a alguien atado, enojado, esa persona me debe, esa persona me trató mal. El Señor te oirá a tu clamor si tú quitas el yugo. Suelta ya a esa persona que te humilló. Quita de ti el dedo amenazador. El que me la hace, me la paga. Justicia de Dios. Esos justicieros, como si Dios necesitara policía. Y te llamó a ti para hacer el nuevo ministerio, apóstol, profeta, evangelista, pastor, y tú, la policía espiritual. Dios no necesita que tú hagas un papel de policía, porque Él se sentó en el trono a juzgar las naciones con vara de hierro. Es la promesa del Salmo 2. Entonces, ¿qué es el ayuno en este avivamiento? Misericordia, misericordia. Muchos pastores quieren avivamiento y no dejan que la gente vaya a eventos. Yo les digo, la gente que piensa así, Dios les va a quebrajar todo. Dios les va a quebrajar todo. Noticias falsas van a correr, van a hablar mal de esos ministros nuevos que se levantaron de la nada. La mujer que era prostituta, la que en la iglesia tenía mala reputación, de repente Dios la va a levantar con un ministerio tremendo en ese avivamiento, van a hablar mal de ella. ¿Y qué hay que tener? Discernimiento a un nuevo nivel. Porque hay gente que discierne los pecados en todos, pero no discierne su religiosidad, su orgullo y su falta de misericordia. Porque es fácil discernir los errores en otros, pero en uno mismo. Pablo decía, mira, yo considero que hay gente que predica por orgullo y por vanidad, pero ¿saben qué? Lo importante es que Cristo predica. En cambio, otros pastores, él predica por dinero, él predica, miren, un avivamiento se va a levantar de todo. Fíjese el avivamiento que ocurrió en Samaria. Felipe va, tremendas señales, milagros, liberaciones, la gente se llenó de gozo. Luego va Pedro y Juan, y hay un hombre que quiere comprar el mover del Espíritu. Eso ocurre también en los avivamientos. Gente que está ahí atenta. ¿Cómo obtengo el poder para ser importante? El ego humano se levanta. Entonces, ¿y qué tenemos que hacer ante eso? Mira, hay avivamiento, pero hay ego. ¿De qué sirve que haya milagros si hay ego? Hermano, toda la vida hubo ego. Hasta en el ministerio de Jesús había ego en sus propios discípulos.
Obvio que hay ego, pero puede haber dos cosas. Puede haber ego en una iglesia muerta o ego en una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Qué prefiere usted? Ego en una iglesia, pero va a haber ego. Mira, hay pecado y hay un mover del Espíritu y hay pecado. Sí, también hay pecado donde no hay mover del Espíritu y hay mucho más. Solo que no se ve tanto, porque donde hay mover del Espíritu. Y imagínense que la historia del avivamiento de Jerusalén muestra cómo va Bernabé y vende una parcela, una herencia que había tenido en Chipre, me parece, o en Creta, Chipre, ¿sí? Vendió una parcela y la dio. Y luego cuentan Anía y Zafira, que dijeron que dieron todo, pero no habían dado todo y lo habían dicho para, quizá por ego. Entonces cuentan las dos historias. Fue el levantamiento de Bernabé y la caída de Ananía y Zafira. Fue el levantamiento de Felipe y la caída de Simón el mago. Fue el levantamiento de Pablo y los que le ponían las prendas en el cuerpo y la caída de esos exorcistas ambulantes que quedaron en ridículo. Avivamiento no es solo el poder de Dios. Avivamiento es un desorden que los humanos no podemos controlar, pero que Dios está moviéndose y juzgando y ordenando. Y Él se va a encargar, porque la vida del avivamiento no es una historia que los hombres podamos observar, es una historia que Dios observa y Él tiene planes para el 2100, 2200. Si es que llegamos ahí o si Cristo viene antes, pero o para el 2500 o el 3000, ¿qué sabemos? Acuérdense que en el año 1000 los cristianos esperaban el milenio, estaban esperando la venida del Señor y acá estamos en el 2023. Amén. Y puede que lleguemos al 2200 o puede que no, nadie sabe. ¿Qué sabemos? O puede que el Señor venga mucho, muy pronto, no sabemos. Pero hay algo que ocurre. Hay algo que sí la palabra es clara. Donde hay un mover de Dios, van a ocurrir cosas muy extrañas. Y Dios va a usar a gente inmadura. Le voy a decir algo. El Pablo del primer viaje misionero no es el Pablo del tercer viaje misionero. Pablo no nació maduro. Pablo en el segundo viaje misionero se peleó por una niñería con Bernabé. Después se reconcilia con Juan Marcos y le es útil en el ministerio, lo dice en otra carta. Pero el Pablo del tercer viaje misionero en adelante ya es un Pablo que hay cosas que ya no le interesan. Hay peleas que ya no se mete y que empieza a predicar a otro nivel y dice, nuestra lucha es contra principados, potestades, no es contra personas, pero Pablo al principio peleaba mucho con personas, con los judaizantes, con esto, porque Pablo no era perfecto, hubo uno solo que era perfecto, Jesús el Cristo. Fue el único perfecto, el único que nunca se equivocó en su ministerio, pero Pablo no era perfecto, hay una idolatría muy grande a Pablo. ¿Sí o no? Hay una idolatría, como que Pablo nació perfecto y Pablo cometió errores. Una vez yo tuve, una vez el Señor me dijo eso, tú no fuiste llamado a ser como Pablo, sino como Cristo. Pablo tenía su carácter y vivió problemas para que Dios tuvo que pulir su carácter y usó la cárcel para eso. Amén. Todos tenemos que ser tratados, amén. Bendito sea el Señor. El único perfecto es Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién anunciaron la resurrección de Cristo? Mujeres. Mujeres le anunciaron la resurrección a apóstoles. Dios va a usar mucho a las mujeres en el avivamiento para anunciar mensajes fundamentales a apóstoles. Y los que no quieran oír el mensaje de las mujeres van a ser tratados como Tomás, incrédulo, apóstol incrédulo. Amén. Pero
Dios va a usar mucho el ministerio de la mujer y Dios va a quebrar muchas cosas también. Entonces, yo le voy a decir algo. Llénese de misericordia y no sea exquisito. Hay que tener mucho cuidado en un aviamiento en ser exquisito. Ay, este hermano hace milagros, pero mire el carácter que, bueno, da lo mismo. Cuando se enferme mi hijo, ese hermano me va, quizá todos oremos y nadie se sane y Dios va a usar a ese hermano. Y le voy a decir algo, mire, le voy a decir algo. Esto es cuando uno se pone los lentes de misericordia. Si usted tiene un nieto moribundo y toda la iglesia oró y no se sanó, y hay un hermano inmaduro, pero que tiene una unción de milagros, ¿usted iría donde ese hermano a que ore por su nieto que está moribundo? Yo sí. Le hago la pregunta ahora. ¿Le importa a usted que él haga milagro y tenga mal carácter? Sí, nos importa cuando no tenemos un familiar enfermo. Pero ¿sabe qué? A mí ya no me importa. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo es su Salvador, es su Señor y el que le tiene que transformar el carácter. Pero yo disfruto su don y soporto su carácter. Dios se encarga de transformarlo, yo no soy su Dios. Y yo también tengo fallas. Bendito sea el Señor, que Él usa a quien quiera. ¿Sabe por qué vienen muchas de estas teologías? Lo importante es tal cosa, porque la gente no tiene misericordia. Es fácil decir los milagros no son importantes cuando tu hijo no está en un hospital, pero cuando cuentas que tu hijo estuvo en el hospital, cómo lloraste, cómo clamaste, y si hubieras podido comprar un jet para traer a Benijín para que orara por tu hijo, lo hubiera hecho. Pero es fácil ponerse exquisito cuando uno no está sufriendo. Era fácil para los fariseos decir, mira, lo sanaste en sábado, claro, porque no era tu papá, no era tu hermano el que tenía la mano mala y no podía trabajar y no podía llevar comida a la casa y vivía en pobreza por tener la mano mala. Entonces yo le digo algo, hermano, disfrute el don de las personas, porque eso se lo dio el Espíritu Santo, y soporte el carácter de las personas, porque si él tiene buen o mal carácter no es tema nuestro, es un tema de él con Dios. ¿Sí o no? ¿Tiene sentido lo que hablo o hay algún versículo en la Biblia que esté contradiciendo? Disfrutemos a la gente, disfrutemos. Mira, yo cuando veo a alguien con mal carácter y con un gran don, yo digo, mira qué lindo Dios. ¿Cómo él le gusta usar gente fracasada como yo? Gente que tiene fallas como yo. Y yo digo algo, el Espíritu Santo está en la tierra. El Espíritu Santo no está en algún monte meditando, el Espíritu Santo está en la tierra y si al Espíritu Santo no le gusta a alguien, Él viene y chao. ¿Qué hizo el Espíritu Santo con Ananías y Zafira? ¿Qué hizo? Le dijo, muchacho, hasta acá llegó su vida. Listo. Mire, Pedro da un juicio sobre Ananías y Zafira por la codicia y ellos mueren. Cuando Pedro está frente a Simón el mago y él le dice, ¿cómo puedo hacer yo para tener el don del Espíritu Santo? Él le dice, perece tú y tu dinero. Le da el mismo juicio que Ananías y Zafira, pero después se retracta y dice, pero veo que en prisiones de oscuridad está tu alma. Y ese hombre no muere. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Nosotros no sabemos cuando el Espíritu Santo juzga una situación. Entonces, a mí me preocupa una cosa, hermanos, se lo digo con todo el respeto. A mí me preocupa que nosotros, en este mover del Espíritu, nos volvamos gente exquisita. ¿Me entiende? Mire, los discípulos, se los voy a leer para que después no digan que estoy inventando. Hechos 8,
Hechos 8, 8:18. Al ver Simón, el mago, que se le daba el Espíritu Santo por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció una cantidad diciendo, dadme a mí este poder, para el que le imponga las manos, yo las manos reciba el Espíritu Santo. Pero Pedro le dijo, que tu dinero perezca contigo, porque creíste poder comprar con dinero el don de Dios. No tienes tu porción ni punto, porque tu corazón no es recto ante Dios. Mire, pero luego le dice, así que arrepiéntete de esta malicia y pídele a Dios, a ver si acaso te perdona esta ilusión de tu corazón, pues veo que estás envenenado con hiel y maniatado por la iniquidad. Mire lo que dice ahí, porque veo, dice, porque en hiel de amargura, dice otra versión, y en prisión de maldad veo que estás. Y luego Simón dice, rueguen ustedes al Señor por mí, para que nada de esto me venga. Mire, y Pedro le había dicho que tu dinero perezca contigo. Y Pedro venía de algo que ocurrió antes, cuando esto es Hechos 8, pero Pedro tenía el precedente de Hechos 5, cuando le dice, cuando Ananías se desplomó en Hechos 5 y su esposa también, y expiraron. Entonces Pedro quizá pensó y dijo, bueno, estos tipos por dinero y codicia murieron, así que este otro tipo por dinero y codicia, que muera también. Pero no. ¿Por qué? Porque había una prisión en la que estaba este hombre. Y Dios lo quería y este hombre después dijo, pídanle a Dios. Fue humilde. No sabemos después si siguió siendo humilde o no, o se corrompió. ¿Qué pasa? Hay que tener mucho cuidado con un avivamiento. Los mundanos no están en peligro en un avivamiento porque ellos van a correr a Cristo a ver los milagros, ellos van a seguir las señales y van a seguir a los que creen. Pero a mí me preocupa algo, la iglesia. Ah, miren, vienen acá y solo lloran. Ah, mire, vienen acá y solo tiemblan, pero mira el carácter. Ah, mira, acá hace milagros, pero mira cómo me trató. Da lo mismo como me trata, hermano. Si hace un milagro, mi hermano, que a una familia le sana a un niño con cáncer, claro, pero como no es mi hijo, a mí me preocupa que me trate bien. Y no digo que no hay que ser humilde, que no hay que tener carácter. Mira, quien piense que yo estoy predicando eso, no entendió la predica. Revise otras predicaciones que yo he hecho, de la cruz, de todo eso, porque no estoy negando nada de eso. Estoy diciendo algo. Avivamiento igual a ofensa. Avivamiento, ofensa. En un avivamiento no solo hay milagros, hay un montón de cristianos ofendidos y escandalizados y confundidos. ¿Qué es esto? ¿Cómo Dios puede usar a ese, a esa? ¿Por qué si tal pastor predicaba tan lindo se le fue toda la iglesia? Porque el Espíritu quiso. Quizá en un avivamiento ya no exista sol de justicia. Y sabe que yo no le puedo tener cariño a una institución. Yo le tengo que tener todo mi cariño, amor a la persona del Espíritu Santo porque Él es Dios. Y solo a Él adoro. Todo puede caer. Sus sueños se pueden desmoronar. Quizá Dios le dijo que usted iba a hacer grandes milagros, pero quizá en un avivamiento van a haber 100.000 personas que hagan grandes milagros y usted ni conocido va a ser. Va a ser uno de las 100.000 personas que hacen grandes milagros y usted tiene que ver si su ego. ¿Y qué pasaría si usted tiene un gran don de milagros, pero hay alguien que tiene un don mayor de milagros y tiene más fallas que usted? Usted se va a ofender y le va a dar envidia porque todos lo valoran a él, si yo tengo mejor carácter. Uh, yo los que
Yo nos quiero ver en un avivamiento a nosotros, a ver de qué material estamos hechos, a ver qué tan ofendidos vamos a estar. Dios va a dar vuelta a todo. Hay gente religiosa y Dios la va a transformar en gente del espíritu, y gente del espíritu se va a transformar en gente religiosa. Gente ofendida va a ser gente libre, y gente libre se van a volver ofendidos. Amén. Entonces, ¿qué le digo? Patricio, ¿y cómo lo hago? Extraiga de la Biblia la esencia, la idea fundamental. A veces yo he tenido conversaciones con gente y me empiezan a decir, tú dijiste esta frase, esta palabra, esto. Y yo, quédate con la esencia de lo que digo. Porque tú puedes agarrar una palabra, ponerle otra intención del corazón y hacer otro discurso. Y eso se llama tergiversar una idea. De hecho, le voy a decir algo. Cuando en el Nuevo Testamento citan versículos del Antiguo, no citan el versículo textual. Citan ese versículo mezclado con otro versículo, porque están citando ideas. Hay citas bíblicas que dice así como dijo Isaías, y el autor no solo cita a Isaías, cita a Miqueas y a Oseas, y arma un versículo que no existe, mezclado los tres versículos en uno, porque ellos están citando conceptos. Nosotros los occidentales somos muy, el versículo tanto dice esto, el versículo tanto, y los judíos eran más de citar ideas. Ellos ya entendían que habían cosas de Dios y sabían que la misericordia era un concepto. Nadie le discutió al hombre que era ciego y vio. Una cosa yo sé y ahora veo. Antes era ciego y decía, yo sé que Dios no escucha a los justos sino a los injustos. Él no citó un versículo, como dice Oseas. No, él dijo algo que tenía lógica. Él citó una idea. Dios no escucha. Ustedes dicen que este tipo está endemoniado. Yo era ciego, ahora veo. Sabemos que Dios no va a escuchar a un endemoniado, sino que va a escuchar a un justo. Listo. Y dice que los fariseos se callaron. No les citó ningún versículo, pero hizo callar a los fariseos. Porque los judíos citaban ideas. Yo le voy a decir una idea que te va a ver ser sobrevivir en un avivamiento. Misericordia. Puede que a ti te falte valentía y viene el Espíritu y te va a transformar en el val salvaje de tu ciudad. Puede que a ti te falte pureza y Dios te va a transformar en el más puro de tu ciudad. Puede, pero hay algo que Dios no podía generar en la gente. Misericordia. Él no pudo generar en los fariseos misericordia. Pudo generar en las prostitutas santidad, en los estafadores que ya no roben más, en los discípulos valentía, pero no podía generar misericordia. Era algo que Él nos daba a nosotros. ¿Y cómo crecemos en la misericordia? Es una buena pregunta. No tengo la menor idea. Yo estoy hablando de próxima prédica. No, hay muchas maneras, pero mire, una de las maneras, el amor por el prójimo es la base de todo. El amor al prójimo. El El micrófono, amor. pastor. El amor es la base de todo. Amén. Entonces, cuando nos ponemos en el lugar de la persona, y si mi hijo estuviera enfermo, ¿me importaría? ¿Me entiendes? Hay gente que dice, no me gusta tal ministro porque es muy brusco para ministrar. Y yo le digo, pero ¿y la gente que va ahí en silla de ruedas, le interesa si es brusco? Si los levantó de la silla de ruedas, no interesa. Entonces los cristianos nos preocupamos del tecnicismo. Tal predicador es muy gritón, tal predicador le gusta el show, se viste de blanco, miren cómo se viste, ay, quiere llamar la atención. Y, y no sabemos si Dios en un sueño le dijo, vístete de blanco. Señor, es que no me gusta vestirme de blanco, no quiero llamar la atención. Vístete de blanco, listo, y lo hace en obediencia al Espíritu. Mire, no sabemos. Y lo otro, si se viste y tiene ego, pero al final vidas son transformadas.
O díganme si Pedro era perfecto cuando fue a liberar y a sanar. Estaban llenos de ego, pero estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces, yo le quiero decir algo con mucho respeto, principalmente a las mujeres. Delante la guía, así que no digan. Tengan cuidado con el control en la iglesia, con creerse el Espíritu Santo de la iglesia, por ser exquisitas. Es que se debió haber cantado tal, es que esto, es que se debieron haber vestido así, es que debieron haber... Tengan cuidado con eso. ¿Saben por qué? Porque a medida que la presencia de Dios crezca, la amargura va a ir llenando tu alma. Te vas a llenar de amargura. En un avivamiento puedes estar lleno de amargura, lleno de enojo. Pueden estar ocurriendo milagros en el escenario. 50 milagros, 50 familias. Mira, prima, la tía está andando. Amén. Y está disfrutando. Y usted puede estar ahí. No me gusta cómo ministran. Y el resto estamos acá. Mm, ya deberían terminar el culto, se están alargando. ¿Y por qué tanto show? Hay gente que está haciendo avivamientos, amargados. Y el Espíritu Santo no le gusta eso. ¿Y sabe lo que hace el Espíritu Santo? Voy a seguir en la mía. Le gusta a quien le guste. Y si tú te vas a amargar, es un tema tuyo, porque endureciste tu corazón como Israel. Entonces, les voy a decir algo, y esto para las mujeres. Siempre le tiro palo a los hombres, así que tampoco se sientan mal que después Patricio Vilche no habló. Tienen que romper el control, incluso de la gente que aman. Tienen que romper el control. Los hombres tenemos un gran problema y el egoísmo. Y eso deriva en muchos errores que tenemos los hombres y eso ha traído gran destrucción en la sociedad chilena, mexicana, argentina. Y ahí los hombres tenemos una deuda gigante. Amén. Pero hay algo que es peligroso, el control en las mujeres en un avivamiento. Usted tiene que aprender no solo a cerrar la boca, sino a cerrar el corazón. Mi papá es muy sabio en muchas cosas y me enseñó algo. Soy el hombre sin opinión. Veíamos algo, un mover de Dios, y veíamos algo raro y yo, papá, esto, y me decía, soy el hombre sin opinión. Dios no necesita mi opinión para seguir siendo Dios. Listo. Y yo aprendí eso. Yo veo cosas y le veo el lado amable. Escudriñarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. No se quede en la mente con lo malo. ¿Y sabe lo que yo creo? Yo creo que un avivamiento, los más ofendidos van a ser los pastores. Muy fuerte, va a ser una ofensa muy grande. Porque la gente de su iglesia va a empezar a dar dinero al avivamiento, van a vender autos y se los van a dar al mover del espíritu, cosas que no, y gente que nunca ofrendó en la iglesia a esos pastores se van a ofender. Claro, ofrendan en ese estadio ofrendaron lo que nunca ofrendaron en la iglesia. A Dios le da lo mismo. Dios ve que alguien que quizá nunca dio lo que debió dar, que está mal, de repente dio lo que debió dar y Dios dijo, qué bueno, mi hijo al fin dio lo que tenía que dar. Pastor, qué ofendido. Mira, la gente llena ese lugar y mi iglesia no la... El levantamiento y la caída de muchos. ¿Cuántos quieren avivamiento? ¿Cuántos quieren avivamiento? Entonces yo le voy a decir algo. El avivamiento que viene va a ser tan poderoso que gente inmadura va a hacer grandes señales. Pero en los próximos siglos o décadas, nadie va a mirar al avivamiento y va a decir qué grande era tal persona. Van a decir qué grande es Dios. Cómo usó a gente pequeña, a gente que no era y la transformó. Amén. Usted quédese, mire, les voy a decir algo, el más grande don son las personas. Y otra cosa, el Espíritu Santo en ellos. Y las cosas malas de esa persona no van a estar en la eternidad, así que eso deséchelo y tome lo bueno. Viva tranquilo, no viva amargado con la iglesia. Si usted ahora está amargado con la iglesia, ni se imagina cuando venga un mover del Espíritu. Si usted se amarga
porque alguien no le contestó ahora, en un mover del espíritu, a ver, si Dios levanta a Camilo y a Fer, no van a tener tiempo para ir a su cumpleaños, no van a tener tiempo para tomarse un cafecito con usted porque quizás estén orando por enfermo en otro país y usted se va a ofender. Ah, la Fer ahora que es famosa y que salió en la tele y que hizo un milagro de un paralítico, no contesta a los amigos. Qué bueno que no conteste, pues. ¿Qué va a andar perdiendo tiempo hablando conmigo si Dios la está usando para transformar una nación? Dios va a romper todo. Entonces, ¿sabe qué? La gente que se ofende por todo y que es exquisita, empieza a pedirle a Dios misericordia, porque usted no puede pensar en que la fe no va a ir a su cumpleaños. Usted tiene que pensar que un paralítico se levantó y que esa familia que sufría, que tenían que llevar al hijo, anda, limpiarle el trasero, ayudarlo, y que gloria a Dios por esa familia, y que ahí cuidarlo, y que no podía, ese niño miraba por la ventana, que no podía jugar fútbol, que no podía hacer esto, y lloraba y sufría y se iba a dormir. Ese niño de repente va a estar feliz jugando, y Dios ama eso. Los misericordiosos van a recibir un nuevo nivel de poder. Los exquisitos se van a amargar. Un avivamiento no es mucho. Escuché algo que la gente a veces dice, y viene un avivamiento porque Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero el mismo Dios de amor trajo juicio sobre las iglesias de Apocalipsis. Y fue el Jesucristo resucitado sentado a la diestra del trono. Sí, Dios no se avergüenza de nosotros. Amén. Yo quiero que oremos por esto, por una metanoia. ¿Cuánto le edificó esta palabra? Amén, vamos a orar. Mire, el mal carácter del hermano, la forma fea que tiene, el ceño fruncido del pastor, es un tema de Dios, no un tema nuestro, es un tema de Dios. Dios se va a encargar de eso. Mire, Dios ama más a su hermano de mal carácter que usted. ¿Sabía usted eso? Y Dios lo quiere arreglar más de lo que usted quiere. Así que déjeselo al Espíritu. Le voy a decir algo. Disfrute, disfrute. Le voy a dar una llave del Espíritu Santo. Nunca donde vino el Espíritu Santo trajo amargura. La amargura se genera en el corazón que no ama. Pero el Espíritu Santo trae gozo, 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 gozo. Pero en mucho avivamiento hay gente que no está gozosa porque endurece en el corazón. Yo he visto gente criticar a Benihim por el traje blanco, por bajar en helicóptero, criticar a Tibillocho por ser brusco, predicar a Cachluna por su sentido del humor, criticar a Maldonado por su tono de voz. ¿Me explico, no? Criticar a tal iglesia, y yo por dentro digo, son un regalo. Estos hombres son un regalo, estos hombres podrían estar en un yate pecando, podrían retirarse con todos los libros que han vendido. Maldonado tiene como 70 libros. Imagínense vender 100.000 a cada uno, ganar $1 por libro, son millones de dólares. Podrían estar ahí y saben que están evangelizando, orando, ayunando. Son un regalo. Muchos de ustedes con 10 millones de dólares estarían fiesta, pecado, estarían sumidos en el orgullo, ni les interesaría predicar. Y ellos están ayunando, orando por el fe. Gloria a Dios por ellos. Cuando yo veo a un pastor millonario, yo digo, gloria a Dios, que Dios los bendiga. Qué rico que tienen play, qué rico que disfrutan una mansión, que no soy un tipo envidioso. Yo feliz ahí en mi camarote, con el gran Pablo Castillo durmiendo abajo. Amén. Pero no hay que ser envidioso. La gente está llena de envidia. Yo trabajé toda la vida y estos hombres tienen grandes. Qué bueno que tengan, qué bueno que Dios los bendiga. Y a mí me bendijo en otra cosa o me faltó fe, no importa, pero yo me gozo con el pueblo de Dios. Me gozo con el inmaduro que Dios usa en profecía para liberar a alguien. Me gozo con el maduro y aprendo de él.
Al final, el único que tiene que ser adorado no es tu hermano, es Dios. El único perfecto es Dios. Amén. ¿Sí? Vamos a orar por eso. ¿Le parece o no? Duro esto, es fuerte esto, pero mire, yo le voy a decir algo bueno. Si a usted le dolió esta predicación, quiere decir que esta predicación, si usted se sujeta a la misericordia del Señor, usted va a tener un gran cambio en su vida. Entonces, si esto te pegó duro, es bueno, porque al final era para ti, pues, y Dios quería un cambio en su vida. Amén. Así que oremos y no sea exquisito. No importa. Yo le voy a decir algo, si alguien no les contesta o no los llama, cuando venga un avivamiento menos los va a poder llamar porque va a haber tanta gente nueva que no va a haber tiempo. Hermano, no vamos a tener tiempo. No vamos a tener tiempo de... A mí me dolió mucho en el retiro el querer hablar con amigos y gente que quiero y no pude hablar con nadie. Aún con el apóstol Frankie, con la profeta, que esto, que en las mañanas levantarse, que las llaves, que eso. Y los muchachos del equipo no pudimos compartir con mucha gente. Y yo digo, imagínate si llegan 10.000 personas a la iglesia. Hay gente que dice, no me gustan las multitudes porque no hay tiempo para conectar y conversar con gente. Usted está pensando en usted, en que usted necesita conversar y no está pensando en que multitudes están conociendo al Señor. No hay que ser egoísta. Mire, no me gustan las iglesias chicas, no las grandes, me gustan. La iglesia no es para mi gusto. ¿A quién le tiene que gustar la iglesia? A Cristo. Jerusalén. Nace la iglesia en Jerusalén con 120. ¿Y sabe cuánto eran al poquito tiempo, a las semanas? 20.000. 20.000. 5.000 hombres sin contar las mujeres y niños. 3.000 hombres sin contar las mujeres y niños. 8.000 hombres. Más mujeres y niños. 20.000. ¿Usted cree que los apóstoles tenían tiempo para atenderlos a todos? No tenían tiempo de dar consejería, no tenían tiempo de nada. ¿Qué iglesia tan impersonal? El apóstol no me atiende. Y Dios mirando del cielo diciendo, qué rico, 20.000 personas conociendo al Espíritu Santo. No podemos ser egoístas, hermano. Amén. A Dios le gustaban las multitudes, le gustaban los grupos pequeños, le gustaba la soledad, le gustaba de todo. Dios le gusta la variedad. Listo. Amén. Entonces yo le digo algo, la ofensa tiene que vencerla hoy, porque en 5 años más usted incluso se puede alejar del evangelio ofendido. Y estos que predicaban amor, ahora ni me hablan. Amén. Mucha gente me ha dicho, mira, tal apóstol no tiene amor. ¿En serio no tiene amor? Perfecto. ¿Y por qué ayunó 40 días para sanar enfermos? No ayunó para ser millonario. No ayunó por su familia, porque su familia estaba... No ayunó por un hijo enfermo, ayunó por los hijos de otros. No me puedes decir que un hombre que está 40 días sin comer por sanar a otras personas no tiene amor. Pero tiene ego. ¿Y quién no tiene ego? Y si Dios un día te saca toda la y te desnuda espiritualmente y te muestra quién eres, quizás ni siquiera soportaría el nivel de maldad que hay en tu propio corazón. Si a usted le tocara, hermana, vivir la vida de esa hermana que se prostituyó, porque su mamá la obligó a prostituirse, si usted lo hubieran criado en ese hogar, quizás usted sería peor que ella. Entonces, no sabemos nada de nadie, pero tenemos que conocer a Cristo. Amén. La iglesia no se trata de conocer a Pablo Castillo, al hermano Tanto, al hermano Claudio, se trata de conocer a quién, a Cristo, a Cristo. Amén. Vamos a orar. Dios va a hacer cosas grandes. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios haga cosas locas, milagros poco usuales? Vamos a tener que vencer la ofensa. Usted tiene que decidir.
Entonces, cuando le hablamos de avivamiento, de esto hablamos, por hermano. Amén. Entonces yo estaba contento que ayer todos los pastores y queremos avivamiento, y los pastores unidos queremos avivamiento. Y con Pablo hoy día hablábamos, yo decía, ¿y si viene un avivamiento, va a estar esta gente unida o no? Quizá no, porque unos van a decir, oye, fuiste a tal predicador, pero él habló mal de mí. ¿Por qué fuiste si tú eres mi amigo? Porque Dios me mandó y cómo Dios... los seres humanos somos complicados, pero nosotros somos nueva creación. Inofendibles. No opinamos si Dios no nos habla. Guardamos silencio y esperamos el fruto. Mira, este hermano tiene un don, pero no tiene carácter. Guarda silencio y obsérvalo en 5 años más. Una amiga me dijo algo muy sabio. Yo le dije, oye, ¿por qué tú ves a tal persona así? Si mira lo que pasó, el error que se cometió. Y me dijo, porque yo no hago una foto de la gente, yo hago un video. Yo no voy a evaluar a alguien por un instante, sino que yo voy a ver su historia, su presente y voy a esperar a ver qué pasa en su futuro para verlo en un video, no en una foto. Porque hay muchos profetas que dicen, yo le saqué la foto a tal persona. Y si lo pillaste en un mal día, tienes que ver la película completa. Mi mamá es muy sabia. Le decía, mira, tal vecino, tal acá es complicado. Y mi mamá le decía, es que tú no conoces lo que ha vivido, la historia de él. Amén. Oremos. Señor, gracias, porque tú vas a levantar de aquí gente de avivamiento. Levante sus manos. Yo soy un hombre de avivamiento. Y Dios no necesita a alguien perfecto, necesita gente misericordiosa. Misericordiosa. Misericordia quiero y no sacrificio. Yo llevo 40 años en el Evangelio. Mi padre, 40 años en el Evangelio. Mi abuelo, 40 años en el Evangelio. ¿Cómo yo puedo tener? A Dios de repente dice, no me muestres tu historial, muéstrame tu grado de misericordia. Muéstrame tu grado de misericordia. Te lata la reunión. Estuvieron orando por los enfermos y a la demás estuvimos ahí sentados esperando. En vez de decir que bueno, Dios está sanando y liberando gente. Dios saca el ego, el egoísmo, el orgullo. Quizás, Señor, pasen cosas que me ofendan tanto. Yo te pido que tu misericordia me sostenga, porque un avivamiento me va a ofender. Tú vas a levantar a gente que quizá me trató mal y de repente los va a usar quizá más que yo y yo me voy a ofender. ¿Por qué usas, Señor, al que me trató mal? Pero yo no quiero decir eso, Señor. Tú eres Dios, haz lo que quieras. Dígale eso, tú eres Dios. Haz lo que quieras, con quien quieras, cuando quieras, como quieras. Misericordia quiero y no sacrificios. ¿Quiere crecer en algo? Crezca en misericordia. A veces estamos tan llenos de actividad y yo tal vez soy responsable de eso como pastor. Y estamos tan llenos de actividad y de sacrificio y de esto y de lo otro, pero no crecemos en misericordia. Gente que juzga situaciones sin escuchar la otra parte. Es que me contaron, es que esto, es que supe, es que me enteré. Y la verdad es que poco sabemos, poco sabemos de la gente, porque Dios no nos llamó a conocer a la gente en plenitud, nos llamó a conocer a Cristo en plenitud y a amar a la gente y a honrar a la gente. ¿Está preparado? ¿Realmente está preparado? ¿Anhela que Dios rompa estructuras? ¿Que Dios humille nuestro ego? ¿Cómo se vería usted si Dios comienza a usar poderosamente al hermano que te ofendió?